falar de un paisaxe astur, pero que non lle de todos os días el que acaba nas playas e nos acantilados, sino un que está un pouco máis lloñe, pero per baixo la mar. Trátase de un monumento natural, quizás el máis importante de Asturias, que lle el Cañón da Vigués. Cañón é bastante misterioso, principalmente por dos cosas. Primero, la dificultad que tenemos de llegar ahí, es decir, de acceder ahí, y otro punto importante por lo que é interesante este cañón é por ser guiar la casa del calamar gigante, del kraken del que falaban ya los griegos. Pues bien, ¿qué es el Cañón da Vigués? A pescanciar un poquitín esta idea, en antes prestaríame hacer un esquema en el que va a aparecer cómo es no solamente el fondo marín, sino el propio sustrato del continente, es decir, de las Asturias en la que estamos pisando ahora. Si hacemos un corte en Asturias desde el Cordal, Pallares, por ejemplo, hasta unos 60 o 70 kilómetros mar adentro, lo que vamos a topar es una estructura semejante a esta. En primer lugar, estos picaños corresponden al Cordal. Asturias va bajando hasta la costa, no que viene a llamarse la cornisa cantábrica, y aquí el punto donde se asitia Avilés, vamos a dibujarlo con los casines y tal, son un poco más plástica esta visión. Aquí es donde entama la mar, es decir, los 0 metros sobre el nivel del mar. Todo arreu vamos a representarlo con una línea horizontal, bien la mar, el Cantábrico. Pero si pudiéramos en un momento determinado hacernos un poco los buzos y meternos en la playa, por ejemplo la playa de Salines, y ir somorguiándonos en la mar, seríamos 10 metros, 20, 30, 100, lo que veíamos bien los primeros kilómetros, una bajada muy seliquina, pero de arreu, aproximadamente a los 10 kilómetros operende, hay una bajada muy brusca y de arreo bien, a ver si lo pongo aquí mejor, vese una llanura que ni más ni menos que acaba en América. Esta llanura, la francida en la mitad del océano Atlántico, precisamente por una especie de columna vertebral que no es ni más ni menos que el cordal centrooceánico, donde se va haciendo, donde va naciendo precisamente la placa o las placas, la eurasiática por un lado y la americana por otro, la norteamericana por otro. Pues bien, vamos ya metidos en materia. Vemos aquí este esquema. Primero vendría la plataforma marina, que tiene un fondor de unos 200 metros como mucho. Aquí precisamente y donde vive el ocle, como puede fotosintetizar porque llega la luz, pues serían, vamos a decir, unos praderes submarines donde van a alimentarse, que llega la cebera de muchos de los animales marinos. Esas cadenas tróficas tan largas que hay en la mar, que son mucho más largas que en tierra, son precisamente tanto sustentaes los conteos de ella, está precisamente en esta ocla, que es la que puede crecer, la que puede medrar precisamente en estos momentos, en estos lugares donde llega la luz solar. Precisamente en el Cantábrico la luz solar algama muy poco fondor, unos 80 metros, ya que en baixo entama la forma más oscura, la forma más la zona más ciega de todo el mundo, que es precisamente esa zona que se llama afótica. Afótica significa sin luz.
e aí é onde ya non pode llegar a luz. Non debemos escaecer isto porque a los 200 metros abaixo, que é onde vamos tener ya el cañón de Avilés, van vivir aí unos animales en unas oscuridades realmente de acecho totales. Bien, darreu después de esta plataforma, bien una caída de los aproximadamente 180-200 metros hasta los casi 5 kilómetros. Esta baixada é bestial, este esbarrumbadero, esta especie, vamos a decir, de rampla, y en la que baixa hasta llegar a esa llanura que dijimos en antes, que era la llanura oceánica. Vamos a ver, la diferencia que hay entre, esto es importante también, la diferencia que hay entre la llanura oceánica, los materiales de la llanura oceánica y todo estos otros materiales que hay por aquí, son fechamente distintos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos corteza continental, incluso la que está per baixo la mar. Y aquí, ¿dónde se pone esa corteza continental? En contacto, precisamente, con la llanura oceánica, que es corteza oceánica, de otra altura distinta, que es precisamente la constitución de basaltos, y por encima podríamos apuntar aquí los sedimentos que lleguen, terrígenos que lleguen del continente. Pero bien, lo importante de esto es que precisamente a esta distancia, unos 10 kilómetros de la costa, un poco más, hasta esos casi 5 kilómetros de fondor, que estará unos 70 kilómetros más o menos de Avilés, y es donde va a esporpollar ese valle gigantesco que es el cañón de Avilés, que es un valle, o mejor una gargantada gigantesca, que pone en contacto, como una fondigonada bastante fondera, que pone en contacto esta plataforma con este fondo oceánico. Bueno, haciendo un bloque diagrama de dibujo anterior, puede representarse aquí, en Avilés, y estoy a unos kilómetros de la costa, puede dibujarse aquí pues esa baixada, esa gargantada tan fondera que es precisamente el cañón de Avilés. Aquí está muy esquematizado, pero vendría a estar en cierto ángulo con respecto a la dirección general de la costa. Va en dirección sureste y noroeste. Ya digo, a unos 10 kilómetros aproximadamente de la salida de la ría, ya tenemos el escomencipio del propio cañón en esta parte menos fonda de la mar y la zona más próxima a la costa, sería la plataforma continental. ¿Cuándo y cómo se formó el cañón de Avilés? Pues hay que ir para atrás unos cuantos millones de años, más de 200 millones de años, cuando la placa ibérica, que vamos a representarla así, ¿no? La placa ibérica es una subplaca dentro del conjunto de la euroasiática, pero que tenía una cierta autonomía, y fue dixebrándose de una posición, vamos a explicar, esto sería la actual Francia, estaría más o menos perenne, y esto sería el escomencipio de la placa eurasiática. Pues bien, esta placa ibérica, que es la que mostré antes, que es un poco de factura un poco cutre, pero bueno, puede servirnos, estaba más o menos amestada al resto de la placa eurasiática. Aquí en arriba vendría precisamente la norteamericana, estoy hablando de un montón de millones de años atrás. Pero esta placa tenía, la ibérica, una cierta autonomía debido a los movimientos
tectónicos foi derivando, foi moviéndose hacia el oeste. E despois dun tempo foi xirando, hasta que non pudo xirar máis porque se empotró escontra el resto de la placa eurasiática, dando lugar na colisión a los Pirineos. Pero esta gran colisión non solamente afectó precisamente a este frente de los Pirineos, sino que el resto del norte, de lo que fuera el macizo espérico, quedó fracturado en toda su extensión. Si esto y la línea de costa, esas fracturas fueron manteniéndose en varias direcciones y en varios sentidos, porque las tensiones de compresión fueron enormes. Tal ambiente que voy a representarlo ahora con una serie de rayes encarnadas. Estos rayes representarían precisamente esos fisgues o esas fracturas que se formaron, que no solamente fueron a afectar a los Pirineos, como digo, sino también al resto de la península ibérica. Una de esas líneas que se metía por el continente y era precisamente esa falla que sale por la ría de Avilés, que es la falla de Ventaniella, que se comunica precisamente con lo que después fue la fosa, el cañón de Avilés. El de Avilés vendría aquí representado. Esta sería plataforma continental y casi perpendicular, pero siempre hacia el noroeste, vendría representado ese cañón de Avilés, la dirección de ese cañón de Avilés, esa gran fisa, esa gran fractura, esa gran falla que sigue pela mar y que ábrese formando un sistema de cañones como son el cañón de Avilés y los paralelos de la Gaviera y del Corviru ya en Cabo Peñas. Voy a sitiar ahora geográficamente el cañón de Avilés. A ello voy a emplear el mapa correspondiente a la fuella de Avilés 1.50.000 del Instituto Xeolóxico Nacional. Neste esquemín, non sei se se verá bien aquí, vese Equitavilés, este sería el Cabo Peñas, e aquí abaixo, aunque non se ve, estaría Ubieu, e aquí Xixón. Bien, esta é la ría de Avilés, e vese como la falla de Ventaniella traviesa da fecho Asturias, de sureste a noroeste, sigue pela bocana la ría, internase el Cantábrico siguiendo la dirección noroeste, es decir, siguiendo este tramo, siempre esta dirección. Pues bien, si lo vemos con mayor detalle, como la fuella es muy grande, a ver si se puede. Esto ya en forma difícil. Aquí vemos ya en detalle cómo está allí la ría Avilés, este y el Cabo San Xuan, está allí la playa de Salinas y este y Xagón, y cómo sale neste sentido la falla de Ventaniella. Puede ser que los materiales al nordeste son devónicos y son discordantes de fecho precisamente col llavio suroeste, que corresponde precisamente a unos materiales más modernos por esa treslocación que fexo esta falla. ¿Por qué es importante esta falla? Precisamente porque viendo un esquema, en este mapa puede ser mejor, cómo entama la falla de Ventaniella, que aunque non está marcada, vemos que seguía este camín
y vemos cómo va continuarse con este valle fondo que lle precisamente es comencipio del Cañón de Avilés, una plataforma continental. Los collores, que son collores falsos, indiquen el fondor de cada punto, de cada batimetría del Cantábrico nestos lugares. Esto é el Cabo Peñes. Al norte del Cabo Peñes estaría los dos cañones de los que ya falamos, que eran subsidiarios que formaban xunto al Cañón de Avilés ese complexo de cañones submarinos. Tendríamos la Gaviera y el Corviru. Y si damos vuelta ahora, bueno, aquí va a dar más información, esto sería el Cabo Vidiu, Cabo Peñes y Avilés, ¿no? Bien, si damos vuelta a esta imaxe, veríamoslo dende la mar. E por que doy vuelta? Precisamente porque puede complementarse, y é difícil ponelos, pero puede complementarse precisamente les batimetrías en collores falsos con este esquema, con este bloque diagrama tridimensional el que aparece precisamente y vese mucho mellor cómo el Cañón de Avilés va afondando y cómo lle un valle bien profundo que baixa casi que hasta los 5.000 metros de fondor na llanura abisal que entamaría aquí. Bien, pues este y el biótopo donde va a esporpollar una vida marina muy peculiar que determina o que identifica per bien el Cañón de Avilés, con unas especies únicas, unas especies marines a vegades todavía non clasificadas y que precisamente son nueves a estos ecosistemas que vamos a topar aquí dentro. La riqueza de especies marines dentro del Cañón de Avilés é enorme. Están catalogadas unas 2.500 aproximadamente. Un número per alto, y muchas de ellas, como dije, son nuevas precisamente na bibliografía científica. Para pescanciar un pouco mellor los ecosistemas que aliten dentro del Cañón de Avilés ou a lo largo del Cañón de Avilés dende les batimetrías menos fondes a les máis fondes, hai que facer un análisis de los distintos niveles de agua, porque la mar está separada en capes que a vegades non se mecen y otras vegaes en otros lugares si hay una cierta mezclienda, lo que fai que se enriquezan ciertos ecosistemas precisamente de los aportes de nutrientes que vienen del fondo o de los aportes de nutrientes que pueden venir del continente. Así vamos a topar una zonación en fasteres en la propia mar. Esto sería el perfil del cañón, donde prácticamente Avilés estaría periquí, na costa. Esto sería la playa Salinas, y iríamos bajando hasta llegar precisamente a la llanura oceánica. Entonces, a la menor profundidad llegaría bien la luz del sol. Tanto ahí habría los fondos, podríamos tener todo el locle que damos, mientras que el locle microscópico que forma el fitoplancton podríamos tenerlo a lo largo y ancho de toda la fastera. Esta capa más superficial llamase la zona o la fastera fótica, porque ahí llega la luz y ahí puede haber producción vegetal, es decir, fotosíntesis. Si afondamos un poco más, vamos por baixo de los 200 metros hasta aproximadamente los 700, atopamos otra fastera que es la llamada o la nomada agua central del Atlántico Nordeste. Esta fastera
y en las aguas ya más frías habría una termoclina a cierto fondor y aparecerían ahí, habría un cambio en los ecosistemas. Desaparecerían unas especies y aparecerían otras. Además tenemos que tener en cuenta que cada 10 metros aproximadamente que baixamos na mar, vamos a toparnos con una presión de una atmósfera más suplementaria. Entre los 700 y los 1400 metros de fondor vamos a topar ya precisamente un agua distinto y un agua que proviene del Golfo de Cádiz. Son aguas mediterráneas, agua mediterránea que proviene del Golfo de Cádiz. ¿Y cómo llega aquí un agua mediterránea? Pues por una corriente fondera que pasa por delante de Portugal, da la vuelta por Galicia y penetra en el Cantábrico y va a meterse a este fondor. Aquí es donde tenemos precisamente la mayor concentración de cloruro sódico y el agua más salado. Y al ser el agua más salado vamos a tener unas condiciones especiales para que se formen, para que aparezcan estas colonias tan típicas del Cañón de Avilés, que son las colonias de corales de aguas frías, con una serie de especies que son únicas precisamente en este cañón. A mayor fondor, es decir, de los 1400 metros ya a los casi 2000 aproximadamente, vamos a tener aguas ya muy frías, que son aguas que vienen atraviesen el océano Atlántico, lleguen a Irlanda, al mar de Irlanda, a Gran Sol, y de ahí bajen precisamente hasta el Cantábrico, y son aguas muy frías, porque vienen de América y están ya a una temperatura de unos 4 grados. No hemos escaecer que a 4 grados el comportamiento anómalo del agua fai que esta sella la de máxima densidad. A temperaturas más frías vuelve a perder densidad y cuando se camuda en xelo ya flota porque pierde abondo de densidad. Precisamente por eso se forma la banquisa en los casquetes polares, en el casquete polar norte. Bien, y per baixo de esta capa del Labrador hasta el fondo marín ya tenemos las aguas profundas, frías del Atlántico Norte, que pueden provenir incluso por corrientes submarinas dende las cercanías del polo. Pues bien, aquí no hemos pensar que son compartimentos estancos, sino que además todo este esquema vese complementado con esos aportes terríxenos de sedimentos, de nutrientes que pueden baixar o incluso dende la parte más fondera ascender y enriquecer y dar unas características especiales a cada ecosistema de los que vamos a topar aquí. Por eso ya tiene que quedar nidio que a distintas profundidades vamos a tener ecosistemas distintos. Cabecera del Cañón de Avilés, las especies que vamos a encontrar bentónicas van a ser las mismas que vamos a topar a lo largo y ancho de todo el litoral asturiano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos equinodermos, como son los estrellas de mar, como son los oricios, principalmente el Paracentrotus lividus, y también gran bayura de crustáceos de toda mena, como ser los cangarexos, que son los iocántaros, los ñocles, los andariques, los centollos, etc. Dentro de los cangarexos hay que hacer mención especial a los liocarcinos, a la especie liocarcinos. Pero también van a predominar los moluscos de los grupos principales. Además de otros fila animales, hay que hacer aquí una referencia especial a los peixes, ya que los peixes van a ser los que más van a explotarse dentro de toda Asturias, porque son los llamados como peixes comerciales. Son aquellos que van a acabar en las pescaderías y que vamos a hacer uso de ellos nosotros en la alimentación. ¿Qué tenemos aquí? Pues la cabecera del Cañón de Avilés y una zona perrica en criaderos de merluza.
Vamos a encontrar tamén abriles, pixín, rapapelos, sabramolletes, etcétera, 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 xargos, e tamén va a ser moi común la patarroxa, que é el Stylostemus canícula, que é un tiburonín que tiene unos pintes que parece un leopardo. Bien, todos estos animales vamos a topalos en aquellos fondos que principalmente son arenosos. Son los sitios que van a estar más esquilmados precisamente por la facilidad de llegar por la flota arrastrera. Pero además de estos fondos arenosos, esta sablera submarina, vamos a encontrar también otras zonas que son las que se llaman zonas de ronchel. En ronchel van a tener un mejor abello, van a bellugarse mejor los animales, precisamente porque entre los sitios, entre los furacos que queden entre las peñas del fondo de la mar, van a poder criar y esporpollarse mejor sin problemas de pesca ni de otras alteraciones. Y lo que atopamos aquí, bueno, pues vamos a topar principalmente fañeques y los tan perseguidos piñosos para hacer con ellos paté. Esto es lo que vamos a encontrar precisamente en esta costera menos fondera, que se diría el comencipio del cañón. De magar este punto ya vamos a pasar de los colores encarnados a los amarillos, a los verdes y a los azules. En esta gradación de colores lo que estamos viendo va a ser una mayor profundidad, una mayor fondura. Y con la fondura van a cambiar las condiciones termoalines, es decir, la temperatura y la concentración de cloruro sódico, de sales, y ello va a dar lugar a otras especies. Además, la alimentación va a ser diferente precisamente porque hasta los 80-90 metros va a llegar la luz y vamos a tener un tipo de ocle que va a ser la cebera de ciertas cadenas tróficas marines, mientras que a mayor fondor no vamos a topar ya ocle, sino que de lo que van a alimentarse, de lo que van a nutrirse los animales que aquí vivan, será del fitoplancton, del plancton, que puede provenir de capas más superficiales y también de todos los restos de seres de materia orgánica que va a ir amillando de zonas menos fonderes a zonas más profundas con esas corrientes, a veces son bien grandes, que suelen llamarse también corrientes de turbidez. Y en estos lugares hay una sedimentación, dependiendo del lugar del que estemos hablando dentro del cañón, va a haber lugares donde va a haber una sedimentación más gorda y otra más finina, dependiendo precisamente de la fuerza de esas corrientes. Pues bien, si afondamos un poco más y llegamos a las aguas, eso que llamábamos las aguas mediterráneas, que también a mayor fondor, donde la concentración de cloruro sódico va a ser mayor y la temperatura va a ser un poco más templada, precisamente porque proviene de una zona más caliente, vamos a encontrarnos con esa formación más típica de Tol, o una de las más típicas de Tol Cañón, que son precisamente estos corales de aguas frías. Corales de aguas frías. Nosotros siempre que comentamos siempre que comentamos en corales, siempre imaginamos aquellos arrecifes de Australia o del trópico con unas temperaturas en forma altas de unos 20 y pico grados y con una penetración de la luz mucho mayor, pero aquí en el Cantábrico las condiciones son bien distintas. La luz del sol da mucho más oblicua y entonces no puede afondar tanto, no puede calistrar tanto a capas más profundas, con lo que esa capa superficial es más ñarra. Por lo tanto, estos corales van a tener unas condiciones vitales bien distintas a aquellas otras del trópico. ¿Qué corales vamos a topar aquí? Un montón de especies que son típicas, que van a ser los conformadores del arrecife,
A veces pueden ser unos edificios de hasta 20 y 30 metros de altor y atoparon hasta unas antigüedades de 8 y 9.000 años y con una caracterización de viñidia en la que predomina el carbonato cálcico como lógico en estos casos. ¿Cuáles son las especies que vamos a topar? Bueno, pues vamos a encontrar aquí especies, como dije, que tan data es en primer sitio en el mundo precisamente en este cañón. Habría que falar aquí de la lofelia, de la madrépora oculata y otras especies que son conocidas como corales de agua fría. Y también los corales prietos, que son típicos también de este ecosistema, como son los lepiopates. Asociados a estos corales hay una corte de animales que que pertenecen en forma filum o en forma fila, como son los oricios de fondura, el aerosoma, también el cidaris, que tiene un oricio que tiene unos pugues bien llargues, y que parece precisamente pues un coronavirus, con las espigas mucho más desarrolladas. También atopamos esponges de cristal, que son típicas del cañón. Y por contar de otros grupos animales, peces como el epidium, el physis, y que son típicos de aguas frías del norte del Atlántico. Estos ecosistemas que son en forma vulnerables, precisamente en esta zona, están en forma bien conservados. Están bien conservados y quizá son los mejor conservados de toda la Europa occidental. A mayor fondura vamos a encontrar precisamente un cambio, porque al cambiar las condiciones termolines, vamos a ver aquí un cambio de forma xabaz nos ecosistemas. Y vamos a encontrar otras especies que, como digo, muchas de ellas están citadas por primera vegada aquí en el Cañón de Avilés. Los corales están formados por un ciento miles de individuos que viven en simbiosis. Esto permite a ellos sobrevivir apurriéndose cedera, protección y reproducción en zonas donde la supervivencia es difícil. Normalmente están en aguas más bien claras y templadas, pero hay unos años descubrióse que había corales en aguas frías. Este es el caso del Cañón de Avilés o Caladeru de Carrán. Estos corales llaman la atención porque la temperatura aquí es de unos 9 y 11 grados y en cambio los corales atópense esparcidos por todo el cañón, llegando a estar en zonas muy fondas. Aquí podemos ver una imagen de un coral de agua fría. En estos arrecifes, los corales blancos, que serían estos de aquí, son los más normales, pero también hay otras especies, corales negros, mariellos, esponges, anémones, crustáceos, oricios, peces y otras muchas especies más. Por eso, lleva uno de los espacios con una mayor biodiversidad. Los corales son depredadores y comen organismos planctónicos pequeños. Para ello, tienen que estar pegados en una superficie rocosa, como se puede ver en la imagen, y así aprovechar las corrientes que llevan estos organismos de un sitio para otro para poder comerlos. Si hacemos un repaso de las especies que hasta ahora se han atopado en el cañón, podemos ver que hay diferentes especies en función de la fondura. La primera que encontramos es el coral mariello y la esponja actinélida de copa. Ambas viven enfrente del Cabo Peñas, donde hay un afloramiento rocoso que deja que vivan, y están a unos 80 a 180 metros. Entre ellas existe un dominio diferente de una especie sobre la otra. Todavía más para lo fondo atopamos corales blancos con la presencia de dos especies, Madrepora oculata y Lofelia pertusa, que se hallan y exposigan en las paredes del cañón, o también los afloramientos rocosos que están en sus valles. Además, las bioconstrucciones de estos arrecifes hacen que se posen montículos de carbonato cálcico en la parte más viva del arrecife, encima de las cadernes de los corales más viejos. Estos montículos llegan a medir hasta 30 metros y en la picota está un arrecife más exposigo y más vivo.
Aquí los procesos de producción de cebera, de pal espoxero de los corales y de toda la zoofauna son mucho más intensos. También hay corales a 600 metros, que serían los corales negros, más complicados de estudiar porque están más esparcidos y mucho menos apiñados. Parecen arbolinos pequeños. Estos corales son muy febles porque medren muy poquín a poco y muy vulnerables. Por eso es muy importante que podamos tenerlos aquí en Asturias. Lo mismo que pasa con los corales blancos, y es una zona de mucha biodiversidad. Estos corales corren muchos riesgos porque como tienen un esqueleto oscuro y rellumante, fai que sean muy atractivos para facer xoies. E como hai moi pouco, se medren moi poquinho a pouco, isto supón que o precio que tienen que pagar os ecosistemas marinos sería moi alto. Lo peor para estos corales se encuentra a unos 400-500 metros, donde existen corales, montículos carbonatados de corales muertos. No se sabe muy bien por qué están muertos, pero igual puede ser por culpa del cambio climático, cambios en las direcciones de las corrientes o por los sedimentos que se van cayendo y terminan afogándolos. Estos procesos de sedimentación pueden estar explicados por la pesca de arrastre, porque al tirar de la red los sedimentos van cayendo y pueden ir tapando estos arrecifes. Aquí se ve la diferencia entre un coral que estaría muerto y un coral vivo. Con todo esto, solo queda decir que los corales son fundamentales e imprescindibles para el océano, claro, pero también para nós, porque suponen una aportación enorme de oxígeno para el planeta. Cuidemos los mares y respetemos el medio ambiente, y es lo que nos fai respirar. Los calamares gigantes viven no más fondero de los océanos. Nel cañón de Avilés o Caladeru de Carrandi créese que poden estar na cima, isto é na parte máis baixa. De momento identificáis 8 especies, deles que estes dos, Architeuthis dux e Taningia danae, créese que poden estar viviendo en el cañón de Avilés. Estas especies tienen un tamaño muy grande. Los machos pueden medir más de 10 metros y las femias 14, aunque se anduvo diciendo que igual había ejemplares de más de 20 metros, pero esto no se pudo confirmar. En cuanto al su peso, no es raro pensar que puedan llegar a media tonelada con los tamaños que tienen. Lo más increíble de estos animales es que pueden ser tan grandes en muy poco tiempo, porque crecen a una media de 5 centímetros al día. Tienen un cuerpo que se parece al de otros calamares, con un manto, 8 brazos con cientos de ventoses, además de un anillo dental que les permite chupar y afuracar a las presas para que mueran. Y también tienen unos fotóforos que lo que les permite es lanzar destellos de luz y desorientarles. Y 2 tentáculos que, a diferencia de otros calamares, no son retráctiles. Tienen unos huellos, podemos ver aquí, muy grandes, casi como pelotas de baloncesto. Además, en el agua estos calamares son muy rápidos y arteros. Por eso no tienen que preocuparse de lo peligroso que pueden ser otras especies para ellos para poder sobrevivir. Del cachalote, que estos son 2 representaciones, sábese que se alimenta de estos calamares gigantes porque en su estómago se encontraron distintos restos. Además, sábese que los cachalotes aparecen con marcas de ventosas y cicatrices, lo que se supone que lleve por las batallas que se llevan en el fondo del mar. Sábese que prefieren vivir en agua fría, por eso es raro que estén en zonas tropicales. No se sabe cuántos hay precisamente, porque viven no fondo del mar, magar que se piensa que non hai unha especie que tenga peligro de desaparecer neste momento. Estas criaturas suelen pasar la mayor parte del tiempo soles, como se representa en esta imagen, situación que solamente cambia para la reproducción. Aunque hay un misterio, porque sí se sabe que la fema pone muchos huevos, todos tapados con una masa gelatinosa que hay un escudo protector. Estos huevos quedan a la deriva en las colonias de agua, no fondo del mar, pero no se sabe cómo se produce la inseminación y después la fecundación. Lo que sí se conoce es que el aparato genital masculino está expuesto. En cuanto a la su alimentación, se sabe que comen peces pequeños, crustáceos y en caso de no encontrar estos alimentos, también pueden comerse calamares más pequeños. Usan los tentáculos para agarrarse a la presa y estrapallarla y
con los dientes que tienen son capaces de masticarla y tragarla. Suelen cazar por la su cuenta, lo que quiere decir que pueden tener la comida que ellos peten. Normalmente escóndense en el medio en el que viven y esperan a que vengan las presas para atacarles por sorpresa, de una forma feroz, rápida y violenta. También se sabe de estos calamares que suelen vivir unos 3 años. Los años de estos animales se conocen porque aparecieron huesos de hollío, que sirve como órgano de equilibrio, que tienen unos redondeles por los cuales se puede determinar la edad. Y es difícil verlos en el medio en el que viven, porque viven a mucha profundidad. Lo único que se dejan ver es cuando están malos o a punto de morir, porque aparecen en los costes, como ocurrió en estos dos casos. Esta especie viose por primera vez en el Seu Medio Natural de Vida en 2004. Fueron personas del Museo Nacional de Ciencias de Japón. En 2005, un equipo de investigación, también japonés, fue quien grabó esta especie en el norte del Océano Pacífico, mientras emitía destellos con los fotóforos que tienen en los brazos. En 2012 también pudieron grabar aún, y en 2013 apareció un ejemplar en La Coruña con 54 kilos de peso y 103 centímetros de largo. Más tarde, un año después, encontróse también otra especie aquí, en Asturias, en Llastres más concretamente. Aquí en Asturias incluso tiene nombre propio, llámase peludín. No hay que ir a los marineros asturianos. Según los varamientos que hay, llama la atención la especial presencia de esta especie en las aguas asturianas, donde llevan contados nada más y nada menos que 49 varamientos desde el año 1952. Y esto débese precisamente a la existencia de este caladero de Carrandi o Cañón de Avilés, con 4.750 kilómetros de fondo, lo que hay especialmente bueno para este animal que vive a tanta profundidad. La cadena japonesa NHK y la estadounidense Discovery Channel, junto con la colaboración de CEPESMA, consiguieron grabar a esta especie más concretamente Archaeopteryx dux. Hay muchos mitos, por ejemplo, sobre el kraken o peludín, como que es el responsable de muchas embarcaciones naufraguen, por ejemplo, pero lo que sí está claro es que todavía nos queda mucho por descubrir de él, y el caladero de Carrandi o Cañón de Avilés parece que es un buen sitio para seguir estudiando.